Buenos días, buenos días. Hola, buenos días, Padre José Ignacio. Bueno, Llamo Inocencio, llamo de la Rotava de Tenerife. Quisiera saber si tanto Nicodemo como José de Arimatea se hicieron conversos hacia nuestra fe católica antes o después de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y estoy de acuerdo con usted también como que nosotros le pusimos por nuestros pecados ¿cómo se llama? La corona de espinas en la cabeza. Pero yo le echo también un tanto por ciento, un 30% a los judíos por entregarlo, pero el brazo ejecutor fue los romanos, le echaría un 70%. Me gustaría que me explicara algo de esto. Deme un segundo para poner la radio nada más. De acuerdo. Gracias. Bien, pues vamos a ver, la verdad es que no conocemos por la historia, o sea, es decir, no, el Evangelio no cuenta cómo concluyó la historia de Nicodemo y de José de Arimatea. Yo creo que cabe concluir, ¿no? Cabe extraer la conclusión de lo que se nos dice de ellos, pues que se harían cristianos, pues porque tenían proximidad a la primera primitiva comunidad cristiana. El hecho de que José de Arimatea pues cediese su sepulcro, ¿no? Un sepulcro para que Jesús se enterrase él. Bueno, a mí me cuesta mucho creer que alguien que cedió su sepulcro para que Jesús fuese en él sepultado y que además en el sepulcro suyo, de su propiedad, no tuviese lugar la resurrección de Jesucristo, me cuesta muchísimo creer pues que no se hiciese y no abrazase con todas las consecuencias la religión cristiana, ¿eh? Por lo cual hay que decir que si José de Arimatea era miembro del Sanedrín, pues tenemos casi, yo diría, digamos, prácticamente certeza de que un miembro del Sanedrín por lo menos se hizo cristiano, ¿eh? Eso hay que decirlo por delante. Ahora bien, creo que hay datos suficientes para extraer esta conclusión, pero vamos, quiero decir que no se dice expresamente en los Hechos de los Apóstoles o en otras cartas, no vuelven a salir estos personajes, con lo cual, con respecto a lo siguiente que dices, pues del 30% y el 70% de los romanos, la verdad es que no sé si estoy de acuerdo contigo. Yo quizás lo haría al revés, porque es que, fíjate que Jesús cuando está ante Pilato, dice, tú no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiese sido dado de lo alto. Por eso, esos que me entregan a ti tienen más culpa que tú. Es decir, yo creo que Jesús, aunque él ciertamente su postura es la de exculpar, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pues yo creo que hay que decir que desde luego más ignorantes eran los romanos que los judíos de lo que estaba ocurriendo allí, ¿eh? Porque bueno, pues que aunque fuese el brazo ejecutor el poder romano, yo creo que ellos tenían mucha más inconsciencia, ni de Mesías, ni de nada por el estilo, ni del Hijo de Dios, es decir, que yo creo que a los romanos, si de responsabilidades hay que hablar, pues hay que atribuirles menos todavía que a los judíos. Aunque como tú bien has dicho, pues al final la responsabilidad principal es nuestra, porque Jesús entregó su vida por el perdón de nuestros pecados, ¿eh? Adelante. ¿Tenemos alguna llamada más? Sí. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, con Pedro. Bueno. Soy Pedro Vasco, ahí, y estoy preguntando un poco ese número 598, ¿verdad?, de catecismo. Sí, sí. Y esa frase última que decías, todos los pecadores fueron actores, no autores, ¿no? Actores de la pasión de Cristo. Es decir, que todos tenemos una responsabilidad personal en la pasión de Cristo. Y pues en ese sentido, pues sirve mucho de apoyo en el momento de la reconciliación personal, por ejemplo, ¿no? Pues si no hay un pecado, pues por lo menos todos somos ante Dios pecadores, y nos sirve, a mí me sirve personalmente, para esos pecados que se dicen pretéritos, ¿no?, de la vida pasada y esto, pues que muchas veces igual se sacan y que no conviene tampoco mucho, por si no lo presente, ¿no? Vamos a lo presente. Me gusta esa música última que habéis puesto, que parecía que era de la Gloria sea María. Y ¿me puedes decir el autor si conoces o...? Pues la verdad es que no, ¿verdad? No lo conozco. Esos momentos de oración, de música o de silencio, pues también conforta para el descanso personal y vuestro, ¿eh? Sí. Muy amable, gracias. Bueno, muchas gracias. Pues bien, ciertamente ese matiz que ha hecho él, ¿no? Como el catecismo habla de los actores, que no tanto autores, sino todos estamos en acto presentes en la pasión de Cristo, ¿eh? Nuestros pecados todos eran presentes a Cristo en su pasión. Tendremos ocasión de profundizar en esto los próximos días porque el catecismo va a adentrarse en este misterio. ¿Tenemos alguna llamada más? Sí,
¿Sí? ¿Con quién hablamos? Sí, padre, soy Javier de Oyarzón. Muy buenas, Javier. Un saludo. Mire, hay una contradicción que quería ver cómo me puede explicar. Usted ha dicho en Deuteronomio 24 que no morirán los hijos por la culpa de sus padres, y luego ha insistido otra vez en Jeremías 31, cada uno por su culpa morirá. Entonces a mí se me ha ocurrido cómo es así si, bueno, hoy en día todavía nuestra generación está sufriendo las consecuencias pues del pecado original. Entonces aquí esta pequeña contradicción, ¿cómo la explica usted? De acuerdo, pues muy bien. Si te parece te respondo por la radio. Muchas gracias. Adiós. Vamos a ver, el hecho de que nosotros suframos, porque vamos, yo quería hacer un matiz, ¿no? He querido hacer el matiz de que tampoco es cierto que seamos islas. Nuestro pecado afecta al pecado de los demás y nuestras virtudes afectan a los demás. Tenemos una especie de comunión en el cuerpo místico, y nuestro pecado tiene consecuencias hacia el prójimo. He querido hacer ese matiz porque ciertamente este caso que pones tú de esta referencia que haces tú al pecado original es un buen ejemplo de esto que estoy diciendo. Hay una comunión entre nosotros, ¿no? Y nuestros actos tienen consecuencias para los demás, máxime de nuestros primeros padres. Ahora bien, no en el sentido de que nosotros dejemos de llegar a tener libertad, es decir, no estamos condenados por el pecado de nuestros primeros padres, estamos condicionados. ¿Me explico? No es lo mismo que algo nos condicione que nos determine. No estamos determinados, estamos condicionados, pero podemos sobreponernos a esos condicionamientos, porque Dios nos da la gracia suficiente y además Él nos va a juzgar conforme a esa gracia que nos ha dado para luchar contra esos condicionamientos, esa concupiscencia. Pero al final no nos determina. Dios nos ha hecho libres para superar esos condicionamientos. Por lo tanto, sí tenemos influjo, pero no hasta el punto de que anule nuestra libertad. Pero yo a lo que he hecho referencia es a que, bueno, pues a que en la alianza antigua se hablaba de un Dios que castigaba en las siguientes generaciones. Por ejemplo, después del pecado de David, dice, bueno, elige un castigo por ese pecado que has cometido. Y él tiene que elegir entre una peste para todo el pueblo, entre un tiempo de hambre, entre caer en manos de los enemigos. Es decir, había una concepción, antes de la nueva alianza, que venía a decir que el pecado de uno lo pagaban los demás también. Que esa concepción es purificada. Por ejemplo, cuando se dice a Jesús, ¿quién pecó para que éste naciese ciego? ¿Pecaron él o pecaron sus padres? Y Jesús dice, ni pecó él ni pecó sus padres. En la nueva alianza se purifica esa concepción del Antiguo Testamento. Adelante, ¿tenemos una llamada más? Sí. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, me llamo Antonio. Buenas, Antonio. Mira, quería hacer una pequeña reflexión un poco de lo que se ha dicho. Mira, yo pienso un poco que Jesús durante toda su vida, incluso durante su pasión, no condenó a nadie. Realmente lo que fue es avisando del pecado que iba cometiendo. A los sacerdotes, cuando llama hipócritas, le está llamando a que cambie su actitud. A Judas, incluso cuando en el huerto de los olivos le dice, amigo, ¿a qué has venido? Realmente tampoco le está llamando al arrepentimiento. Yo pienso que si Judas en aquel momento le pide perdón a Dios, le pide perdón a Jesús, le había perdonado. Y le había perdonado su enorme pecado, porque era un pecado muy grande. A Pilatos también le llama un poco también al arrepentimiento, le dice que el pecado que está cometiendo del pueblo judío en general, también les va diciendo de que están perdiendo la posibilidad de ser pueblo elegido, pero por sus enormes por sus pecados constantes contra los profetas y contra él mismo, pero que también se puede salvar en la medida que se va arrepintiendo de su actitud. Eso es lo que quería comentar. De acuerdo, muchísimas gracias. Pues bien, pues la verdad es que es así exactamente. Es decir, está claro que yo creo que hay por parte de Jesús pues una auténtica, pues yo diría, prontitud al perdón, ¿no? Yo creo que todo esto que ha dicho Javier, está condensado y expresado en la frase de Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, no se puede decir más una frase excusatoria, y parece que Jesús siempre está queriendo mirar pues esa posibilidad mínima del perdón, del arrepentimiento, tal y como ocurrió en el episodio del buen ladrón. La verdad es que, como el mismo catecismo de la Iglesia Católica afirma, y ya llegaremos a ese punto, lo correcto y lo preciso desde el punto de vista doctrinal no es decir que Dios condene, sino habría que decir que nosotros nos podemos autoexcluir
del perdón de Dios. La condenación no consiste en una especie de decreto airado o rencoroso de Dios que ya pues decide excluir a una persona. No, la condenación consiste en que alguien se autoexcluye y que se cierra, y que eso cabe la posibilidad, ¿no?, de que alguien se cierre al don del perdón y de la gracia. Y bien, creo que ese matiz que ha hecho Javier pues es totalmente cierto, ¿no? El corazón de Cristo es un corazón plenamente misericordioso, siempre dispuesto al perdón, a la misericordia, hasta el último instante, ¿no?, hasta el último milímetro. Alabado sea Jesucristo.